Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Miradas, y en esta ocasión, en la sección de la entrevista, conversaremos sobre los desafíos en la educación pública para el presente año. Para conversar sobre este tema tenemos como invitado al licenciado Mauricio Trejo, quien es director de Currícula Educativa de la UCA. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, el sector privado de educación ha comenzado ya su año lectivo. El público lo iniciará en apenas unos días. El 2022 cerró con una matrícula de 1.2 millones de estudiantes. ¿Hay ruta en la educación salvadoreña, Mauricio? ¿Cuál es su análisis? Bueno, sí, en sentido global, ¿verdad? Creo que la ruta que nos va quedando es tratar de recuperar, pensando en cobertura, a todos niños, niñas, adolescentes que dejaron de matricularse debido a todo lo que ha sucedido con la pandemia, ¿verdad? Ese es uno de los temas que marca la ruta. Pero no solamente se trata de recuperar cobertura de estudiantes, sino que además también de recuperar otros procesos que, por la misma situación se vieron afectados. Procesos de aprendizaje, procesos de evaluación para el aprendizaje, la gestión de recursos, toda la gestión de infraestructura, la reconstrucción de las comunidades educativas. Es decir, hay muchos temas sobre los cuales habría que pensar en función de ruta, ¿verdad? Y yo personalmente, por lo que voy viendo, no creo que haya claridad en la Secretaría de Estado sobre esto, porque más bien se va pensando no en función de estrategia. Por lo menos hasta ahorita no hemos conocido un plan que pueda servir para plantear ruta, metas, objetivos, ¿verdad? Sino que se van haciendo actividades para atender algunos aspectos del sistema educativo. La apuesta del actual gobierno es llevar tecnología a las aulas, dotar de computadoras y de tablet a los estudiantes y a los maestros. Sin embargo, conversando con un docente de bases magisteriales, me decía que se ha encontrado con estudiantes que a nivel de tercer grado no saben aún leer y escribir. A la edad en la que estamos, ¿verdad? Los niños leen la realidad desde su perspectiva, y así hasta la adolescencia y la adultez, pero no sé si se está logrando eso, ¿verdad? Esos procesos que permitan identificar problemas, resolverlos, desarrollo de actitudes, Análisis mismo. Análisis crítico, ¿verdad? No es una habilidad ni una actitud que nuestro sistema educativo haya desarrollado a lo largo del tiempo, y yo creo que mucho menos hoy, ¿verdad? La entrega de computadoras o equipos en general no resuelve las cosas, porque para poder utilizar eso como debe ser, se desarrollan estas otras habilidades de las que hablé antes. Uno de los temas complejos que tenemos es cómo evaluamos lo que se aprende. Y ese aspecto del sistema educativo no se atiende suficientemente. Entonces no sabemos realmente qué es lo que ha aprendido la gente, porque no tenemos ese sistema bien estructurado, con criterios claros, con base en, en las necesidades mismas de la realidad, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los temas complejos también relacionados con esto. ¿Cómo medimos si la educación es una prioridad? Bueno, podemos comenzar con uno de los indicadores más a los que normalmente se les pone más la mirada, y es inversión en educación, por ejemplo. ¿Sí? Y además, ¿en qué se invierte en educación? Porque no solamente es ampliar el presupuesto, ¿verdad? Sino que también implica en qué aspectos se invierte, y además cuál es el seguimiento que se le da con base en criterios de calidad a esa inversión.
¿sí? Entonces, ahí tenemos, creo que estamos hablando de muchas deudas, muchas brechas, ¿verdad?, que tenemos en el sistema, pero la verdad es que tenemos demasiadas y no podemos dejar de verlas, ¿verdad? Uno de los temas que usted mencionó hace un ratito, y es el de la comprensión lectora, por ejemplo. Aún en séptimo grado, aún incluso en educación superior, no estamos leyendo como debemos, ¿verdad? Podemos ser analfabetos funcionales. Probablemente logramos codificar toda la grafía de una página o de un libro, pero es claro que no estamos leyendo como debemos, de tal manera que la lectura, el desarrollo del lenguaje, nos permita configurar estructuras de pensamiento, configurar la visión sobre la vida, porque de ahí viene todo eso. Entonces, el sistema no nos está ayudando en esa línea, ¿verdad? Y yo no veo que haya cambios. Incluso se está publicitando una reforma, digo publicitando con intención, ¿verdad? Publicitando una reforma educativa que se supone que ya está diseñada, pero no sabemos a qué va. ¿O estará reservada? Por 7 años, ¿verdad? Es decir, son datos reservados, pero nadie sabe sobre qué. Parece que está muy relacionado con la ley Crecer Juntos, pero ¿cómo podemos establecer una reforma educativa con base en una ley? ¿Y si los maestros mismos, que son los aplicadores, no la conocen? Por un lado. Y además, tenemos un magisterio bastante conflictuado, ¿verdad? En estos días están expresando su descontento por todos lados, incluso en las calles. Entonces, eso, es decir, esta es una ollita de presión que no sé si tiene suficiente espacio para que salga el vapor, ¿verdad? Va a reventar en cualquier momento. Y no son condiciones para comenzar un año lectivo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que el tema estratégico y de prioridad de la educación en el país no es lo que debería ser. Alguien que hace un trabajo sumamente complejo, porque tiene contacto directo con personas. No nos estamos refiriendo a que solo debe saber sobre los contenidos de su especialidad, sino que cómo establecer una relación educativa con las criaturas y con sus colegas. Es una profesión desgastante, psicológicamente hablando, en otras áreas de salud, y entonces si no se les atiende como debe ser, si no se les toma en cuenta para lo que debe tomárseles en cuenta, sino que solamente para ejecutar, entonces ese es uno de los síntomas más claros de cuáles son las prioridades que se tienen para el sistema educativo y para el desarrollo de las personas en el país. Ya para ir cerrando un poco su análisis del entorno en que arranca este año lectivo 2023, de cara a poder solventar y dar un paso de avance desde la educación para que El Salvador logre despuntar. Es muy probable que comunidades asediadas tengan otras condiciones, ¿verdad? Porque eso no puede negarse. Pero no son completamente pacíficas. Y yo no sé si en estas comunidades la gente todavía tiene sus precauciones para salir del todo e incorporarse, por ejemplo, a la escuela. Por otro lado, siempre tenemos que hacer inversiones iniciales en útiles escolares, etcétera, etcétera. Y ya las encuestas de la universidad nos van diciendo que la gente está planteando que todo está más caro. Entonces, habría que ver si logran hacer la inversión suficiente para poder ir al centro educativo.
Pese a que partimos de que el gobierno continuará dotando de los uniformes, de los útiles y de los zapatos, programas que dejaron gobiernos anteriores pero que han tenido vigencia todavía. Sí, pero de todas maneras, también las gremiales magisteriales hablan de que no, el gobierno no está entregando incluso los presupuestos para los centros educativos, que son con los que funcionan. O sea, Sí, hablan de que se lo están entregando incluso en octubre, en noviembre. Y entonces, yo, si soy un proveedor de la escuela, ¿con qué ganas voy a querer tener, si yo voy sobreviviendo? Es decir, los proveedores de estos insumos para la escuela no son grandes corporaciones, son personas emprendedoras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a mantenerse? Entonces, es bien complicado, ¿verdad? Este asunto, por eso digo, no hay una mirada muy clara y estratégica sobre realmente qué es lo que necesita la escuela, como para poder responder y que esto de veras nos ayude a que la gente se vea atraída por ir a clases y formarse, ¿verdad? Sí. Y llegar incluso hasta niveles superiores. Perfecto, Mauricio, muchas gracias por sus aportes. Sin duda es un año muy retador, de muchas dinámicas que implican no solamente la participación misma del estudiante, su compromiso, ¿verdad?, su interés en acudir, sino también el involucramiento de los padres. Exacto. Y por supuesto el Estado, que es el gran cobertor, ¿verdad?, de toda una política que debería estar ya en marcha de cara a que la educación sea una prioridad. Ojalá que algo vaya cambiando, ¿verdad? Esa es la esperanza de quienes estamos involucrados en estos temas. Cómo no, muchas gracias, Mauricio, y a ustedes que nos han acompañado en esta emisión, muchas gracias, y en Miradas continuamos con más.